Hello, everyone. Good afternoon and welcome back to the English class. So this is the recorded class for Wednesday. Remember that on Wednesday we have this recorded class. Recuerden que los miércoles tenemos clase grabada. Todos los demás días pues ya la estamos teniendo presencial. Okay? So in this case, for this class, we're gonna check a new reading. This is reading number 2 from block 2. Okay, so let's get started. Okay, so these are the first activities for this unit or for this reading. Sorry, we have 3 questions. What are the 7 fine arts? The fine arts are what we know in Spanish as Bellas Artes. And you know that there are 7 fine arts. Hay 7 Bellas Artes. What are they? ¿Cuáles son? You have to write them here. Aquí me las van a escribir. Es una información muy sencilla de encontrar. Which are the 7 fine arts? Las 7 Bellas Artes. Which are? ¿Cuáles son? Number 2. Who are the most important representatives of Mexican art? I think this one is really easy too. When we talk about art, we are talking about, for example, painting, pintura. We are talking about maybe architecture, arquitectura. We have, I think, sculpture. Creo que escultura también es una de ellas. Music, tenemos la música. So, who are the most important representatives of Mexican art? Who? Write 3 examples. Escríbeme 3 ejemplos. There are a lot of people. Some of them are really famous. For example, in terms of writing or literature, en términos de literatura, de escritura de libros, we have, for example, Octavio Paz. We have, se me fue el nombre de este otro escritor que murió hace algunos años. Carlos Fuentes. We have Octavio Paz, Carlos Fuentes. Those, they are writers, son escritores, por lo tanto podríamos escribirlos aquí. But there are a lot of Mexican artists. For example, Frida Kahlo, she's a painter, or she was a painter. So you need to write it here. Just 3 examples. Con 3 ejemplos es más que suficiente. Number 3, do you participate in any arts? Es decir, las practicas, no necesariamente que lo hagas de manera profesional, obviamente, but do you participate? Participas en ellas, las practicas, las estudias, tal vez un de hobby. Yes or no? What do you say? Y si dices que sí, yes, which ones? ¿Cuáles? We have this, the next one. Match the words to the definitions. In this case, we have 8 words. This is vocabulary from the reading. Es vocabulario de la lectura. What you need to do is this. You have to match the word to the definition. La palabra con su definición. Okay? So, for example, we have this, taste. This word, taste, which is number 5, is this one. Number 5, taste. A person's ability to judge and recognize what is good, especially related to art, style, beauty, and behavior. Okay, that is taste. Okay, esto es taste, que viene siendo el gusto, es decir, la habilidad que tienen las personas para juzgar y reconocer lo que es bueno. A veces podemos decir que una persona tiene buen gusto, good taste, buen gusto, es decir, que reconoce lo bueno, lo que es bueno. Dependiendo del tema, pues dependerá, ya será lo que reconozca. Okay, that is an example. In this case, we have taste. It is number 5. A person's ability to judge and recognize what is good. And that is what you need to do in this activity. You have to read the words and match them to the correct definitions. Okay? Let's continue.
Now we have the reading. In this case, I'm not gonna read the complete text because it's gonna be, or it's gonna cost me a lot of time. En este caso no lo voy a leer todo porque me llevaría mucho tiempo. Solamente voy a leer fragmentos de la lectura. Okay? So, here we have this information. Although Mexico is mostly famous for its dishes and its food, as well as its national holidays, Mexico has had a varied and extensive representation in the arts. Not only that, but art plays an important part in Mexico's culture and history. And art in general has always been extremely important in people's everyday life. Voy a continuar. During pre-Columbian times, Mexican practiced arts forms such as sculptures, architecture, and music, as well as painting. Given the lasting characteristic of the materials utilized in some form of arts, the ones with the most examples in Mexican territory are sculpture, especially in stone, and architect. Voy a pasarme al siguiente, a esta parte. During colonial times, Mexican art followed the same pattern, emphasizing the importance of architecture and sculpture, with the building of churches and cathedrals to convert the indigenous population to Catholicism. Traces of pre-Columbian craftsmanship can still be found in some of the artistic representation present in 16th and 17th century. Churches, atrial crosses, and architecture in general. Sor Juana Inés de la Cruz was born in 1612. She became a nun of a religious order in 1669, but later became better known as a poet and a writer. In more recent times, the world has acknowledged and rewarded the skill of writers like Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, and Jorge Volpi. So, this is the reading. Obviamente no la leí toda por cuestiones de tiempo. And the title of the reading is Fine Arts in Mexico, Bellas Artes en México. Y que nos habla de lo que son las bellas artes aquí en el país. So, this is the first activity of the reading, or post-reading. It says, read the text and answer the following questions. You have here 5 questions. 5 preguntas, 5 questions. You need to read the questions and find the answers in the text. Okay? Please find the answers for the questions in the text, like always. Como siempre vamos a encontrar las respuestas, pues en el texto. For example, here we have this. What artistic movement does Remedios Varo's painting belong to? Si yo busco esta información en el texto, in the text, I'm gonna find this. The muralist, Diego Rivera, his wife Frida Kahlo, or, lo voy a subrayar, the surrealist painter Remedios Varo. ¿Ok? Surrealist. Este es un ¿cómo se dice? Un género del arte, surrealismo. Surrealist, surrealismo. So, this is the answer for the question. Esa viene siendo la respuesta a nuestra pregunta. So, let's go to the question, which is number 3, I guess. Yes. Surrealist. What artistic movement does Remedios Varo's painting belong to? Surrealist, pertenece al surrealismo. And that is what you need to do with these questions. Please read them and find the answers in the text. For example, in number 5, which Mexican writers are mentioned in the text? Nos preguntan por los escritores mexicanos. Por ahí creo que sí leí este párrafo en los pequeños pedazos de la lectura que a los que se les dedique lectura. Por ahí los mencioné. So you need to write, what in this case write with the pen or the pencil,
You need to write the name of the Mexican writers that the reading mentioned. Son los que nos menciona la lectura, chicos. No me vayan a poner otros que no son. Okay? That is what you need to do here. Let's go to the last activity. Okay. So this activity, they are some questions. Here we have some questions, sorry. Here we have some questions and we're gonna discuss them in groups. Las vamos a comentar en la siguiente clase, que vendría siendo la del martes, porque recuerden que el viernes es día libre, no va a haber clase. Así que las comentaríamos el martes. Sin embargo, las voy a ver brevemente para que lleguen frescos ese día. Es decir, ya sepan de qué tratan. So, which information in the text did you find interesting? And why? ¿Qué te interesó de nuestro texto? Which information in the text did you find interesting? Hablando del texto de las bellas artes. Which other examples of Mexican art and artists would you include in the text? And why? Por ahí les mencionaba, por ejemplo, que en la respuesta para los escritores me pusieran solamente los que se mencionan en el texto. Pero, por ejemplo, aquí nos menciona qué otros artistas podemos agregar al texto. Muchos conocemos otros artistas que a lo mejor no vienen ahí. So, which other examples of Mexican art and artists would you include? ¿Cuáles incluirías? De los que no se mencionan. Do you think art is an important element of a culture's identity? Yes or no? And why? ¿Crees que es algo importante? Is the art important in the culture? Yes or no? And why? Sí o no y por qué. Y la última, la verdad no lo alcanzo a ver, voy a salirme tantita pantalla completa. How, déjenme hago el zoom porque no alcanzaba a ver la otra, la verdad. Now, how artistic do you think you are? And why? How artistic? ¿Qué tan artístico eres? Es decir, a lo mejor algunos de ustedes practican un arte. No sé si les comenté, pero el semestre pasado también tuve grupos de nutrición, pero también de enfermería, igual que este semestre. Y en uno de ellos, si no me recuerdo, en uno de enfermería, había una chica que pertenece a un grupo de danza, de baile. Creo que es de la Casa de la Cultura del grupo. Son bailes típicos, por ahí la he visto. Creo que usa esta muy famosa vestimenta tamaulipeca, la cueriza, no, cuera, creo que es cuera, se le dice cuera. La cuera tamaulipeca, quizás ustedes lo ubiquen. Obviamente usa otros trajes típicos también y participó en un concurso organizado por la UAS el semestre pasado, cuando las fechas patrias, creo que se puso en segundo lugar. La cuestión es que esta chica, por ejemplo, ella es artística, she's artistic, because she dance. Ella participa en un arte que es la danza típica. For example, my niece, mi sobrina, she plays musical instruments. Está aprendiendo a tocar instrumentos, toca el violín y está aprendiendo a tocar el teclado. Es una niña. Normalmente cuando uno es niño es más fácil que absorba ese tipo de cosas. Obviamente también ayuda mucho que tengas talento. Aunque uno con esfuerzo también lo puede lograr. En este caso, mi sobrina, she's artistic, ella es artística. Aquí no estamos hablando de si son súper buenos en el arte que practican. Simplemente si lo están aprendiendo, si lo practican. No nos vamos a meter si son súper buenos, regulares o malos. Simplemente que lo practiquen. So, how artistic do you think you are? ¿Qué tan artístico crees que seas? In my case, for example, I don't play musical instruments, I don't dance, I don't paint, I don't do sculpture, no practico ninguno de esos artes, pero sí practico otro, que está un poco relacionado con una de las bellas artes. Yo no soy arquitecto, yo soy ingeniero, pero sé hacer planos, sé dibujar planos, no sé dibujo artístico, no lo sé, pero sé dibujo técnico y algo de dibujo arquitectónico. Participo, es decir, un poco del arte. I am a little bit artistic. Podríamos decir que soy un poco artístico. That is in my case. Maybe that is your case too. Quizás también ese sea su caso. No lo practican el arte de manera formal, pero a lo mejor saben tocar una que otra canción, saben dibujar un poquito, quizás sepan
pues, moldear algunas cosas. Es decir, al igual que yo, no lo sé hacer, nada de arte, pero sé un poco, principalmente por mi profesión, por la ingeniería, porque tiene un poco de ese aspecto arquitectónico. So that is what you need to do in this activity. Just read the questions, check them, and we're gonna comment these questions in the class. Simplemente leanlas, chicos, no es necesario que me las contesten ahí. Si quieren pueden tomar algunas notas simplemente para el día martes comentarlas. ¿Ok? And that is what you need to do in this class. Esto es lo que ocupan hacer en esta clase. Ya checamos la lectura, vimos un par de más actividades y pues esto es lo que sería por la clase del día de hoy, que es miércoles. Aunque ahorita yo lo estoy grabando el martes. Como pueden ver ya está oscuro, está oscureciendo. Pero esto es lo de la clase del miércoles. Así vamos a estar trabajando por el momento. Los miércoles no vamos a tener la clase presencial. Lunes, martes y viernes sí vamos a estar trabajando en el salón. Espero que ya nos toque el salón donde hace bastante calor. Pero bueno, esto ya lo iremos bien. Y el viernes no nos vamos a ver porque es día libre. ¿Ok? Por ahí no sé si ya les pasaron el dato, pero el viernes y lunes, este viernes y el lunes de la siguiente semana, son días libres, así que tienen puente. Y pues eso sería todo, chicos. Les deseo que pasen un excelente puente, prácticamente. Ya a partir del miércoles o del martes que nos vimos, ya no los vuelvo a ver hasta el martes, siguiente martes. Así que cuídense mucho, disfruten mucho su puente, descansen bastante y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? So, that is going to be for this class, and I'll see you in the next week. Bye-bye.